Negativo en el sentido de, oye, ¿y ahora qué hacemos, no? Vimos la sensibilidad de los sistemas que platicamos. ¿Qué sistemas platicamos en el ejercicio? Reparto, prima media general y prima escalonada. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Eh, Matilda, por favor, ¿a qué categoría pertenecen esos 3 sistemas? Claro, Matilda. dame un segundo. Ajá. ¿A qué categoría entonces pertenecen? Perdón, es que no recuerdo. Okey. Mariana, A beneficio definido. beneficio definido, muy bien. Precisamente estos 3 esquemas pertenecen al los sistemas de beneficio definido. Y entonces podemos concluir, basados en lo que hicimos la clase pasada, que los sistemas de beneficio definido tienen la gran desventaja de que son súper sensibles a la estructura poblacional. ¿Qué tan sensibles? Pues a los niveles que vimos la clase pasada, que en casos extremos las personas podían pagar porcentajes exageradamente altos, ¿no? ¿En qué niveles quedamos? Ahí no, esto no es, perdón, este sí es, ¿no? Estábamos hablando que ya las personas estaban aportando el 45% de su ingreso para poder pagar el sistema, ¿no? Para poder pagar pensiones, perdón. Permítanme un segundo. Ok, entonces regresemos a donde estábamos. Ok, entonces platicamos que beneficio definido pues tenía ese detallito, ¿no? Un último punto que quiero platicar sobre los sistemas de beneficio definido es precisamente la evolución de la población. De hecho, esta hoja la pueden encontrar en el ejercicio que tienen. Es utilizando los datos de CONAPO de 1950 a 2020 que se toman de censos y hasta 2070 proyectados. Tenemos precisamente que la población económicamente activa, es decir, los trabajadores, va en constante disminución. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, sobre todo es que las personas viven más y al mismo tiempo cada vez las familias tienen menos hijos, ¿no? Y si lo vemos de número de trabajadores por pensionado, es decir, cuántos trabajadores hay que puedan aportar a la pensión de un pensionado, pues estamos hablando de que en los años 50 estaban arriba de 8. En los años 60, 70 y 80 casi no hubo cambio, se mantuvo arriba de 6, pero conforme empezó este siglo, el número empezó a bajar de una manera drástica, ¿no? Y esta es una de las razones por las que los sistemas de beneficio definido se vuelven insostenibles. Esta es la principal razón por la que muchos países tuvieron que cambiar a otro tipo de esquemas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Podría repetir este último, por favor? Otra vez, la razón por la que los sistemas de beneficio definido se vuelven insostenibles es porque la cantidad de trabajadores por cada pensionado baja de manera drástica, lo que los hace insostenibles. Y los países tuvieron que tomar, la mayoría, no todos, ahorita vamos a platicar de algunos que no lo hicieron, tuvieron que tomar la decisión de hacer cambios de sistema.
Vámonos a nuestro siguiente tipo de sistema, que son los sistemas de contribución definida. Estos sistemas surgen en términos históricos después de estos y cuando se empieza a ver que no tienen, entre comillas, futuro por las estructuras demográficas. ¿Qué sistemas? ¿Qué pasa en la historia? Vamos a adelantarnos. Ahorita regresamos a esa lámina. Básicamente, los sistemas de capitalización individual o de contribución definida, les digo, surgen como respuesta sobre todo por un cambio también de ideología económica. Los sistemas de beneficio definido vienen de una corriente ideológica económica llamada keynesianismo. Esta corriente, entre todas sus características, beneficia la participación del Estado y de la colectividad en la economía de los países, pero tuvo el gran problema que en los años 70 del siglo pasado, muchas economías bajo este sistema empezaron a fallar. Empezaron a fallar porque la mayoría de modelos, cuando se extienden por mucho tiempo, y el keynesianismo se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, cuando un modelo económico se extiende por mucho tiempo, empieza a tener deficiencias, y eso fue lo que pasa con el keynesianismo. Entonces, a principios de los años 70, Estados Unidos enfrenta la crisis por el petróleo. De esto deriva los acuerdos de Bretton Woods y el cambio de dinero, de dinero respaldado a dinero fiduciario. Y entonces empieza a haber un detrimento, empieza a deteriorarse el esquema de economía keynesiana. Y pues cuando un esquema está mal, lo usual es que se sustituya por otro. En este caso se sustituye por otro esquema llamado liberalismo. Algunos autores latinoamericanos le ponen el prefijo neo por alguna razón, pero no es neoliberalismo, es solo liberalismo. Y precisamente un sistema económico liberal premia la individualidad, premia el esfuerzo personal. Y precisamente dentro de este cambio de esquema económico, surge la propuesta que ya existía, pero más bien toma fuerza la propuesta de los sistemas de capitalización individual. El primer país donde se implementa un esquema de capitalización individual es Chile. Se implementó en 1982, precisamente durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una pregunta rápida. ¿Qué creen que es lo primero que busca un dictador cuando llega al poder? Diego. Pues yo supongo que el control, como un control absoluto, ¿no? Yo lo veo como un pulpo y meter todos los tentáculos donde se pueda, ¿no? Controlar Sí, absolutamente aunque todo. ese ya lo tenía, ¿no? Porque, pues, de hecho tenía la macana, era general del ejército, entonces ya tenía todo el poder. ¿Qué necesitaba una vez que ya tiene todo el poder, Jonathan? Pagarle a la gente que lo puso en el poder. Pagarle a la gente que, pues, ya tiene el control del dinero, entonces ya les puede pagar. Una pregunta, ¿por qué Bukele se llevó a Luisito Comunica a hacer videos a El Salvador? ¿Y por qué Maduro se llevó a Diego Rusarín a hacer videos de él? ¿Propaganda? Propaganda. Que la gente hable bien de él. Michel dice quedarse para siempre, pues también. Eso sería, eso sería también deseable, ¿no? Pero en efecto, necesita propaganda, es decir, quedar bien ante los demás. Y en este caso, Pinochet, para lograr validar su dictadura en Chile, lo que hace es decir a los que en ese momento y todavía siguen siendo grandes potencias mundiales, pues eran Estados Unidos e Inglaterra, que él podía hacer lo que ellos le dijeran, porque necesitaba validación internacional, ¿no? Necesitaba que el mundo, la comunidad internacional, no viera con malos ojos la dictadura chilena. Entonces, justo en este momento, en Estados Unidos, llega Ronald Reagan al poder. Un año antes, en Reino Unido, llegó Margaret Thatcher, que eran precisamente de corte liberal.
De hecho, Margaret Thatcher era todavía más de un corte más liberal porque fue alumna directa de Milton Friedman, uno de los principales teóricos de la economía liberal. Entonces, Pinochet le dice, pues lo que necesiten yo lo hago, ¿no? Y precisamente lo que se necesitó fue que hiciera el experimento de un esquema de capitalización individual. Posteriormente, en México se empiezan a implementar, en 1995 es cuando se termina la ley los cambios en la ley, en la ley del Seguro Social, aunque entró en vigor hasta 1997 para el IMSS. Lo vamos a ver más a detalle cuando veamos Seguridad Social en México, y hasta 2007 para el ISSSTE. Independientemente de las razones político-económicas por las que llegan estos esquemas al mundo, pues primero partimos de que los esquemas de beneficio definido, pues sabemos que no tienen este problema de la estructura poblacional, entonces no iban a durar mucho, y la capitalización individual o las cuentas individuales surgen como una respuesta a esto, ¿no? Les platicaba la clase pasada que qué tanto estaban dispuestos a aportar o a cuántas personas estaban dispuestas a aportarle para el pago de pensión, ¿no? Si imaginamos un esquema distorsionado, los esquemas de beneficio definido pueden llegar a que una persona pague más de una pensión, ¿no? Eso significaría que nuestra prima rebase el 100%, ¿no? Que dé más de su ingreso para pagar pensiones. Obviamente eso es imposible en los números, pero bueno, en la economía es imposible, pero en los números podría pasar. Digo, ahí tendremos que preguntarnos por qué está pasando, ¿no? Entonces, el sistema de capitalización individual dice, ok, los sistemas de beneficio definido no me están ayudando. Vamos a hacer que las personas paguen solo una pensión. ¿Cuál pensión van a pagar? Su propia pensión. Los sistemas de capitalización individual funcionan de esta manera. Esto por favor pongan atención y tomen sus notas y pregunten lo que quieran preguntar porque es muy importante. El manejo del dinero se realiza en dos etapas. La primera etapa es una etapa de acumulación del dinero. Los trabajadores, cuando estamos en nuestra edad activa, aportamos a una cuenta. Esta cuenta está usualmente, no siempre, pero usualmente está a nombre del trabajador y en ella se van depositando esos recursos. ¿A qué le suena eso? ¿Afuera? Afore. En México se llaman afores. No en todos los países se llaman afores, dependiendo del país se van a llamar de una u otra manera, pero en México son las afores. Entonces, los trabajadores vamos apartando durante toda nuestra vida laboral este recurso, esta contribución, por eso se llaman de contribución definida, porque es un porcentaje fijo del salario el que se va aportando cada mes y se va acumulando en esta cuenta. Evidentemente, el dinero no se va a quedar estático. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Se va a invertir. Invierte. Se va a invertir. Entonces, se invierte durante toda la vida del trabajador y una vez que se llega ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Ok, escuché un sonido, disculpe. Se acumula el dinero durante toda la vida activa del trabajador, toda la vida laboral del trabajador, se invierte y cuando el trabajador llega al momento de requerir la pensión, se toman los recursos y con ese se pasa a la segunda fase. Primera fase, acumulación de recursos. En la segunda fase, se toma el dinero del trabajador, se calcula de manera actuarial qué pensión le corresponde y una segunda institución se encarga tanto del cálculo como de la entrega periódica de la pensión. Pregunta: ¿qué instituciones del sistema financiero son capaces de realizar el cálculo de cuánto se le va a pagar periódicamente al trabajador
considerando el riesgo de que el trabajador en algún momento puede vivir mucho o puede morir pronto. ¿Qué institución creen que haga esto? De hacer el cálculo y después administrar los pagos. ¿Ramsés? ¿Una aseguradora? Una aseguradora. Básicamente, si lo vemos en el papel, una pensión vitalicia sería el proceso inverso de un seguro de vida, ¿no? Porque en el seguro de vida ustedes dan, bueno, el seguro de vida con prima periódica, ustedes dan pagos periódicos durante todo un tiempo y al final, que en este caso es la muerte, se recibe el total, ¿no? Bueno, se recibe la suma asegurada. En este caso de la pensión es al revés, ¿no? Se hace el pago al inicio, que es monto constitutivo prima, y se van recibiendo pagos periódicos, ¿no? Entonces, más o menos es al revés y precisamente la institución del sistema financiero que se puede encargar de realizar estos pagos son las aseguradoras. Entonces, resumen rápido de lo que acabamos de platicar. El manejo del dinero se separa en dos fases. Primera fase, acumulación de recursos. Estos se hacen en fondos especializados. Segunda fase, pago de la prestación. Y esto lo hace una aseguradora. Entonces, otra duda. ¿Cuánto dinero junta el trabajador al final de su vida laboral? No se sabe, bueno, no tiene una certeza de cuánto. No se puede saber. ¿Por qué? Pues número uno, no sé cuánto tiempo va a estar trabajando, ¿no? ¿Qué pasa si hoy empieza a acumular dinero y resulta que, pues que no le gustó su trabajo, se sale, lo corre, lo corren por cualquier razón y ya no quiero a lo que sea, ¿no? Abre su taquería, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente la taquería, si es trabajo informal, pues ya no va a cotizar, ¿no? O si un trabajador, pues tiene un muy buen desempeño y va escalando en la escala corporativa, y pues resulta que empezó con un sueldo muy bajito y termina con uno muy alto, pues tampoco podemos saber qué pase eso, ¿no? Entonces va a depender de cada trabajador. Y otro punto muy importante, tampoco sabemos cómo le va a ir a las inversiones en tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de que una persona, supongamos un recién egresado de licenciatura, más o menos por ahí de los 23 años, para la época que llegue muchísimas cosas, y no sabemos cuánto dinero va a tener el trabajador. Sin embargo, sabemos que va a tener su ahorro, ¿no? Por eso está este punto de se elimina la incertidumbre de la cobertura, porque el trabajador va a tener su ahorro y con eso se le va a dar una pensión. Ya más adelante vamos a discutir si es el siguiente punto. La reserva puede no ser suficiente. Pueden darse el caso por muchas razones. Imagínense una persona que estuvo mucho tiempo en la informalidad, al final de su vida laboral entra a la formalidad. Evidentemente todos sabemos que como estamos hablando de inversiones, pues el tiempo importa mucho, ¿no? Entonces alguien que entró en el último momento para cumplir con los requisitos para obtener la pensión, pues tal vez no tenga suficiente ahorro, ¿no? Entonces, se puede dar este caso que la reserva no sea suficiente para que la pensión tenga un nivel digno, es decir, que tenga un monto digno, ¿no? Y esto desgraciadamente pasa mucho en países en vías de desarrollo, países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos brincando entre formalidad e informalidad, ¿no? Hoy una persona puede trabajar en una oficina, en una empresa formal, mañana puede estar trabajando en un tianguis, pasado mañana regresar a una empresa formal, pero que no lo registre con todo su salario, por ejemplo. Entonces, hay mucha variabilidad. Y en la variabilidad que puede haber en la acumulación de recursos puede impactar de manera negativa a la reserva. Entonces, puede que el dinero no nos alcance. Y aquí hay otro problema con este sistema, ¿no? Porque, ok, me estás garantizando que pues voy a tener una pensión, ¿no? Pero quién sabe si esa pensión alcance para una vida digna. Entonces, aquí es un problema. Y otro muy importante es que la inversión es susceptible a tasas de interés y factores económicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo estoy muy feliz con mi cuenta individual,
Ya me hicieron por ahí el cálculo y parece que sí me va a alcanzar para una pensión que, digna, pero resulta que, ese cálculo me lo hicieron en enero de 2020 y yo quiero pensionarme hasta abril. ¿Y qué pasó a finales de marzo de 2020? Pandemia. Pandemia. Pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? Inició cuarentena, ¿no? Detuvo las economías por un tiempo, ¿no? Detuvo las economías y, inició la cuarentena. ¿Y qué pasó con bolsas de valores, tasas de interés y lo demás? Pues muchas cayeron, ¿no? Muchas cayeron. Y cayeron horrible. O sea, estamos hablando de que en la última semana de marzo de 2020 el S&P 500 perdió como 25%. Lo recuperó muy rápido. Pero si el trabajador quería pensionarse en ese momento y tenía parte de la inversión de su fondo en ese tipo de instrumentos, perdió casi el 25% de lo que le hubiera correspondido de pensión, ¿no? Evidentemente, estos tipos de fondos tienen mecanismos para que no suceda esto, o si sucede, no suceda tan feo, pero de todas maneras es susceptible a que pase esto, ¿no? Imagínense que toda la inversión está en pesos, o bueno, de un país más, que suene más sensato. Imagínense que la inversión de un argentino está en pesos argentinos y por alguna razón que pues, ni pasan por allá se devalúa todo, ¿no? Personas que ya tenían pensión, siguen recibiendo el monto. Más adelante, eso lo vamos a ver en el caso de México, cómo funciona, qué mecanismos existen, sobre todo de inversión y de gestión de recursos, para que esto no pase. No les dije la pregunta completa, perdón. Michelle pregunta que si una persona que ya se había retirado sigue recibiendo la misma pensión que percibía, ya que el cálculo se hizo antes. La respuesta es que sí. Estas inversiones y el manejo del dinero en los fondos de pensiones tienen mecanismos que evitan que pase esto, que estemos reduciendo las pensiones de los trabajadores. Entonces, sí. De hecho, no van a recibir la misma pensión. Vamos a ver que en muchos países, para caso particular de México, las pensiones se actualizan con inflación. Entonces la idea es que mantengan su poder adquisitivo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos platicado sobre capitalización individual? Ninguna duda. Ok, antes de pasar al siguiente punto, quisiera hacer un paréntesis sobre los ejercicios que han estado mandando. Ya los han mandado bastantes personas. A las personas que pues, está bien su ejercicio, pues ya les pongo su calificación y todos felices. A las personas que están mal, les estoy mandando comentarios para que corrijan. Cosas que he notado, por favor, revisen los conceptos y revisen los números. Platicamos la clase pasada que lo importante es saber cómo funcionan las cosas. No nada más agarren, copien la fórmula, pónganla, arrastren y ya acabé. No, entiendan lo que significa. No les voy a decir qué, pero este ejercicio respecto a lo que hicimos en clase tiene un cambio y me parece increíble que no se hayan dado cuenta muchos. Y es un cambio ridículamente sencillo, pero no se han dado cuenta y por ese cambio les están quedando primas que son ilógicas. O sea, si ustedes ven una prima de más del 3000%, pues yo esperaría que dijeran, ay, aquí hay algún problema, voy a revisar qué está mal. Pero no, lo mandan así, ya acabé, hice mi fórmula y pues no hay problema. Por favor, aduéñense de los conceptos, entiendan qué están haciendo, porque estamos en un momento de transición tecnológica bastante importante y las personas que van a ser sustituidas son las que no saben cómo funcionan las cosas, las que solo hacen cuentitas porque tienen un lugar para hacer cuentitas. Entonces, traten de aumentar su valor entendiendo cómo funcionan las cosas. Porque las personas que van a ser sustituidas por los modelos de lenguaje son las que precisamente solo quieren hacer cuentitas sin pensar lo que está pasando. Entonces, les dejo ese consejo porque si pues sí
sí está curioso que no se hayan dado cuenta de un cambio tan sencillo como el que hice en los formatos para ver si solo andaban de copiafórmulas o realmente estaban entendiendo los conceptos. Entonces, traten de ser la segunda persona la que entiende los conceptos y ser menos la primera, el copiafórmulas. Adicionalmente, a eso que les comenté del ejercicio, les quiero hacer otro comentario que detecté ayer con uno de sus compañeros. Y es que ay, no estoy viendo. Okey, una disculpa. Y es, hay un problemita con las hojas de cálculo de Google que notamos ayer. Okey, esta es, si notan aquí, perdón. Voy a hacer más grande esto para que se note mejor. Aquí tengo la función producto solo de la tasa acumulada, ¿no? Es decir, ay, creo que lo hice mal, aquí está. Esta es la fórmula tal cual la tenemos, perdón. Tal cual la tenemos en nuestro ejercicio que nosotros hicimos en la competencia, que es Excel. Y si notan, aunque es la misma fórmula, no está entregando el mismo resultado. ¿Qué deberíamos tener nosotros aquí? El producto acumulado de uno más las tasas, ¿no? ¿Y cuánto me está dando aquí? Si vemos la tasa de al lado, me está dando uno más la tasa, ¿no? Entonces, si están usando las hojas de cálculo de Google, por favor, no usen la función producto. Al parecer, solo nos la está entendiendo Excel, entonces, pues ahora sí que es decisión suya que usan, si van acumulando el producto para usar, la hoja de cálculo de Google, o si bien lo hacen en Excel. Hice la prueba rápido y hasta la versión online, que es la que tienen ustedes gratis de Excel, les funciona con la función producto, entonces ahí ya es decisión de ustedes, ¿no? Pueden ir acumulando el producto uno por uno, como gusten, no pasa nada, o bien pueden hacerlo en cualquier versión de Excel, ¿no? Solo les digo esto para que ahora sí que lo chequen y lo tengan en cuenta. Por ahí hay, de las que he recibido, solo 2 personas me lo han mandado en el spreadsheet de Google, entonces, por favor, traten de corregirlo. De todas formas, al ratito les pongo el comentario, pero quería hacer antes la aclaración, frente a todos para que, pues, lo tengan presente, ¿no? ¿Alguna duda adicional que tengamos hasta ahorita de lo que les platiqué? No, todo bien. Todo bien. ¿Alguien levantó la mano? Rubén. Ajá, para temas del examen, en la parte práctica, ¿sería un ejercicio de este tipo? ¿O como una Sí, práctica? van a hacer un ejercicio de este tipo, pero igual le voy a cambiar un montón el formato para confundirlos. No para confundirlos, para ver si conocen el concepto o nada más se sabe la formulita. Igual sería calcular los tres Sí, sistemas. obviamente, pues no en el examen lo van a hacer con calculadora, entonces va a ser un ejercicio más cortito, ¿no? Tampoco somos ogros. Pero la idea de esos ejercicios que ya tenemos predefinidos es es que entiendan el concepto y detectar que lo entienden. Y de verdad, detectar que lo entienden se puede hacer hasta con una división. O sea, alguien que tiene bien claro el concepto, hay cosas que las puede calcular, que entiende el concepto y sabe matemáticas de secundaria, puede hacer muchas cosas con este ejercicio para acabarlo en 5 minutos usando una calculadora y sin andar acumulando tazas. Si quiere, Y luego cuando hagamos la revisión del examen la platicamos. en el examen habrá parte teórica. Sí, hemos visto mucha teoría. De hecho, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el avión. Ahí, regreso. De hecho, pues la idea es que ahorita terminemos de ver la teoría y y ya sea que hoy mismo, que lo dudo un poco, empecemos a trabajar
con el repaso, o bien la próxima clase la dediquemos a un repaso tanto de la teoría, sobre todo de la teoría, porque pues realmente su repaso de los ejercicios es el que les mandé de tarea, ¿no? Ok. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre cómo funcionan los sistemas de capitalización individual? No, todo bien. Ninguno. Ok. Nada más les quiero hacer les quiero hacer un comentario rápido. Y es precisamente que este cambio de sistemas en los países que se ha dado ha sido un cambio polémico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre nuestro sistema actual de pensiones que utiliza afores y aseguradoras? ¿O qué es la opinión que ustedes ven en general en la sociedad? Platíquenme. He visto que en general el rendimiento es muy bajo, ¿no? Sí, pero eso no es una opinión, ¿no? Eso es más bien un hecho. Quiero hablar de opiniones de la sociedad. Y es bajo por una razón. Más adelante la vamos a platicar. Pero platiquen más bien de opiniones, de sentir de la población. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es su Perdón. opinión o qué opiniones han escuchado de otras personas sobre nuestro sistema actual de pensiones que tiene afores y aseguradoras? Jonathan, Pues sí, justo que a la hora del cálculo, de más o menos cuándo tocaría de pensión, pues no es una certeza, ¿no? Entonces no tienes una idea clara de como más o menos cuándo estarías percibiendo a la hora de retirarte. esa tampoco es una opinión, es un hecho. Platíquenme opiniones. Ana Karina, Sí, yo he visto una opinión, que últimamente como que es muy, te están incitando, quieren que uno invierta, piense que tenga un Afore, que invierta en su Afore, porque pues, y los mismos trabajadores que si tienen, bueno, que tienen una pensión, te dicen, no, hijo, es que tú tienes que pensar porque se supone que ya no vas a tener pensión, entonces fíjate porque esto, no, si no, no vas a tener no vas a tener no buena vejez, no vas a tener dinero y así. ok. Ok, de lo que nos dice Karina, importante, opinión. No vas a tener pensión. Una. Dos, Misael dice, yo he visto que la gente está inconforme con el cambio, no se garantiza la pensión de vejez. Otra vez, puedes no tener pensión. Joana dice, es deficiente porque hay un nivel de reemplazo muy pequeño con la de 73. Esa no es una opinión, es un hecho. Este, tenemos problemas para distinguir opinión de hecho. Ingrid, en general está inconforme porque sienten que se vuelve desigual. Ok, entonces opiniones. No vas a tener o puedes no tener pensión. En general la gente está inconforme. Y sí, y esto pasa en todos los países donde se dio este cambio. No solo pasa en México. Este cambio de sistema fue muy impopular porque precisamente se reducían, que ahora sí importa mucho el hecho que nos dice Joana, se reducen los niveles de la prestación. Es decir, se pasaron de prestaciones que andaban de pensiones que andaban en rangos del 80 y tantos por ciento de reemplazo, se pasa a algo mucho más pequeño por esta parte, porque la reserva no puede ser suficiente. Entonces, imagínense países como México, en el que, como ya les había comentado, a veces las personas tienen trabajo formal, a veces están informal. Evidentemente, eso reduce mucho la prestación, ¿no? Entonces, sí, hay mucha disconformidad. Este sistema, si bien se presentó como una solución a el problema demográfico de los esquemas de beneficio definido,
pues realmente es una solución que no dejó conformes a todos. Tanto así que por eso les dejé la primera, bueno, esta es una de las causas de la primera noticia que ustedes entregaron. ¿Sobre qué fue la primera noticia? Era con respecto a los profesores y unas cosas que Claudia trataba de ayudarles para que pudieran mantener un poco más la economía y así pudieran llegar a como con una buena reserva para su jubilación, por así decirlo. Eh, Porque creo que condenaba o eliminaba varios préstamos que los profesores habían hecho. Más o menos, nada más ahí lo que hizo cada persona no es totalmente correcto, porque los profesores estaban reclamando la reforma que hizo Claudia para, este, porque los dañaba. Entonces no era que, o sea, los ayudó quitando lo que ella hizo al principio. Pero sí, eran manifestaciones de los profesores y uno de sus reclamos era precisamente salir de los sistemas de capitalización individual, es decir, salir del esquema de Afores en México para regresar al esquema anterior, que es de beneficio definido. Desgraciadamente, y ya vimos por qué no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque la estructura poblacional va a ir cambiando y ya no va a Porque ser la sostenible. estructura poblacional no lo permite y se va a volver insostenible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema, por un lado, de beneficio definido, que está sujeto a la estructura poblacional y que se va a volver insostenible con el tiempo. Y vaya que hay países que han hecho hasta parches, ¿no? Por ejemplo, les platicaba la clase pasada de los deportistas, que, por ejemplo, tenemos Zinedine Zidane, que no es francés, pero fue jugador de la selección francesa, y tenemos muchos deportistas que vienen de otras nacionalidades ya siendo parte de los países. ¿Por qué? Porque hay países que quieren mantenerse en beneficio definido, y entonces lo que están haciendo ahorita es tratar de compensar la falta de personas con migración. Desgraciadamente, esos migrantes en el futuro también van a requerir pensión, y ahí es donde va a haber problemas. Pero bueno, esa es su solución, ¿no? Otros países toman la solución de los esquemas de capitalización individual. ¿Cuál es el problema? Que funciona en el sentido de que va a haber una prestación, pero puede ser insuficiente, puede ser muy pequeña. Incluso hay personas que creen que desaparece la prestación. No desaparece, pero puede ser muy pequeña. Entonces, pues tenemos otro esquema con problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos a llorar porque ya esto no tiene solución? Pues no debería ser esa la perspectiva, ¿no? Para eso surgen estos esquemas, los esquemas mixtos, que son los últimos que vamos a platicar. Los esquemas mixtos buscan, si quieren vayan apuntando, los esquemas mixtos buscan equilibrar compensar, perdón, las deficiencias de los esquemas de beneficio definido y de contribución definida, combinando partes de ambos esquemas, buscando mejorar las prestaciones de los trabajadores. Eso es lo que hacen los sistemas mixtos. Básicamente voy a agarrar partecitas de cada uno de estos esquemas, las combino y con eso voy a tratar de darle un retiro más digno a las personas. El primer esquema que vamos a platicar son los esquemas de pensión garantizada. Dijimos que problema de contribución definida es que mi ahorro puede ser muy poquito y me va a tocar una pensión pequeña, ¿no? Entonces, los esquemas de pensión garantizada precisamente buscan compensar esa deficiencia, estableciendo una pensión mínima que deban recibir los trabajadores. Oye, yo hice mi ahorro, tengo mi dinero y me alcanza para una pensión de 2,000 pesos. Evidentemente, con eso no puedo vivir. Entonces, los esquemas de pensión garantizada lo que van a hacer es decir, no, es que fíjate que lo menos que te puedo dar son,
voy a poner un número por ponerlo, 7,000 pesos. Entonces tu pensión va a ser de 7,000 pesos. ¿De dónde creen que sale el resto de los recursos? Porque pues a la persona con su cuenta individual alcanza para 2,000. ¿De dónde creen que salga el resto? Pues, de, Perdón, perdón, Sofía. bueno, como había mencionado, como es una combinación, yo supondría que una parte es de su cuenta individual y la otra ya del tema am, de los otros trabajadores activos. En efecto, los 2,000 pesos para los que le alcanza su cuenta individual salen de su cuenta individual y el resto, que en este caso serían 5,000 pesos mensuales, sale del resto de trabajadores activos vía impuestos o vía aportaciones. Entonces, con esto se garantiza que las personas tengan al menos una pensión que les alcance para superar una línea de subsistencia, ¿no? Este es nuestro primer esquema. Entonces está facilito, ¿no? Simplemente la próxima clase les voy a presentar unos diagramas donde se ve más claro de manera gráfica, pero pues simplemente le doy un empujoncito hacia arriba para llegar a una línea, ¿no? ¿Alguna duda sobre cómo funcionan las pensiones garantizadas? Yo nada más recuerdo que viene en el examen, entonces si yo fuera ustedes y tengo una duda ahorita, la preguntaba. ¿Daniel? ¿Sí me puedes volver a mencionar cuál es la deficiencia que busca compensar el sistema de pensión garantizada, por favor? La deficiencia que busca compensar es que la reserva puede ser insuficiente. Y si tengo una reserva pequeña, pues voy a tener una pensión pequeña, ¿no? Entonces, precisamente cuando la pensión es muy pequeña, la pensión garantizada compensa para elevar la pensión de cada trabajador hasta un nivel mínimo. Por eso es que hay muchas personas que le llaman pensión mínima garantizada, pero realmente el nombre correcto es pensión garantizada. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Sí, Rubén. En los sistemas de beneficio definido en el esquema de prima escalonada, ¿este también permite generar una reserva? Sí, de hecho lo dijimos así, ¿no? La prima escalonada genera reserva y compensa déficit en cada periodo. Gracias. Pero ahorita todavía estamos en esquemas mixtos, el repaso es la siguiente clase. Ok, siguiente esquema, pensión universal. Perdón, ¿Sí? yo tengo una duda. Ujú. Para lo de la pensión garantizada, como es así en la contribución definida y un beneficio, ¿se puede combinar, por ejemplo, que sean dos del beneficio definido y la contribución de las cuentas individuales? ¿O tiene que ser una y una? No, se pueden combinar dos. De hecho, en México tenemos esa combinación. En México tenemos tanto la ley del IMSS como la ley del ISSSTE tienen una pensión garantizada y de manera lateral tenemos lo que se conoce como Fondo de Pensiones para el Bienestar que se echó a andar hace 2 años, ¿no? Entonces tenemos la pensión garantizada que vamos a ver más adelante cuando hablemos de seguridad social en México, cuáles son los montos de pensiones garantizadas tanto de IMSS como ISSSTE. Y luego de manera lateral está el Fondo de Pensiones para el Bienestar que te dice, ok, pero si cumple ciertas características, te puedo hacer que suba hasta tu salario, ¿no? Hasta lo que ganabas. Entonces, ese sería otro estironcito de beneficio definido, ¿no? Ok, gracias. Ujú. Y serían 2 de beneficio definido y una de contribución definida. Y de hecho, justo también esa combinación aplica aquí cuando hablamos de pensiones universales. ¿A qué le suena una pensión universal? ¿Todos la van a recibir? Todos la van a recibir. Es un programa universal, en este caso que aplica para toda la población, cumpliendo requisitos limitados o requisitos mínimos y la van a recibir todos, ¿no? Y estos dos esquemas se pueden combinar, es decir, otra vez también pasa en México, podemos tener la pensión universal, la pensión que viene del sistema de contribución definida, es decir, de la cuenta individual,
y el extra en caso de que no se haya llegado a alcanzar la pensión mínima para llegar al mínimo, ¿no? Entonces, aquí estaríamos combinando varios esquemas, ¿no? Pensión universal, más la pensión, más lo que corresponde de cuenta individual, más lo que más la compensación para llegar a la mínima, ¿no? Estos se pueden combinar. Que igual, aquí también ocurre, ¿no? Tenemos la pensión de universal para adultos mayores que realiza esa función. Las personas que aparte de eso tienen una pensión proveniente de IMSS o ISSSTE van a tener acceso a la pensión universal y con eso aumentan su nivel de ingreso. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ok. El último esquema que vamos a ver, que es el que va a ser menos común, porque no están muy familiarizados con él, y aparte en tiempo, tiene muy poco tiempo que se empezó a implementar, es el sistema de cuentas nocionales. Este sistema es bastante curioso. Por un lado, primero, el sistema de cuentas nocionales para el manejo de recursos funciona como este esquema, como los de beneficio definido. En este esquema, ¿quién entregaba los recursos y a quién se le daba? ¿Quién paga las pensiones en los sistemas de beneficio definido? El trabajador. Los trabajadores activos hacen sus aportaciones y se toman esas aportaciones para pagar a los pensionados. En los sistemas de cuentas nacionales es igual. Los trabajadores hacen sus aportaciones y con esas aportaciones se pagan las pensiones. Pero aquí hay una gran diferencia con estos esquemas. En los sistemas de cuentas nacionales, aquí todo el dinero se va a una bolsa común y no se sabe de dónde salió. En los sistemas de cuentas nacionales sí, se va registrando todas las aportaciones del trabajador. Se registran como si estuvieran aquí, como si tuvieran una cuenta de ahorro. Así se registran las aportaciones del trabajador. El dinero no se guarda en esa cuenta, pero sí se lleva el registro. ¿Por qué no se guarda en la cuenta el dinero? Porque se está usando para pagar pensiones. Entonces, ese dinero se registran todas las aportaciones que hizo el trabajador durante su vida laboral y una vez que llega al final, al momento que necesita una pensión, se le va a dar una pensión proporcional a lo que aportó. Es decir, es como si estuviera metiendo su dinero en una cuenta individual, pero a la vez ese dinero se usa para pagar pensiones. Entonces, a los trabajadores se les va a dar, perdón, una pensión proporcional o que dependa de sus aportaciones, pero que se paga con dinero que están aportando los trabajadores activos. Esa es la diferencia entre los sistemas anteriores y el sistema de cuentas nacionales. Les digo, actualmente es un sistema todavía que está en desarrollo. Muy pocos países lo tienen implementado. Está implementado en Italia, está implementado en Australia y Nueva Zelanda y un par de países más, pero son muy poquitos. Todavía no se sabe qué resultados va a dar. Parece que pinta para que sean buenos, pero todavía está en desarrollo este sistema y cómo va a ir funcionando. Pero pues esa es hasta ahorita otra de las alternativas que hay. ¿Alguna duda sobre cómo funciona este? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, ya son 7:55, terminamos aquí la clase. Solo falta que platiquemos 2 temitas que son hipercortos, que es la transición entre sistemas y el manejo de las reservas de la seguridad social. Entonces, la próxima clase yo creo que los platicamos en 10, 15 minutos y todo el resto de la clase lo dedicaríamos a repaso. Por favor, traigan dudas concretas, empiecen a elaborar sus cuadros sinópticos, empiecen a revisar los temas que hemos visto y traigan dudas concretas sobre esto, así como lo hicieron en el examen pasado, que traían sus dudas, las fuimos platicando
y entre todos hicimos una clase bastante dinámica. Traten que sea de la misma manera el jueves. Traigan sus dudas y pues las empezamos a platicar para que lleguen lo mejor preparados posibles al examen. Entonces, si no hay ninguna duda y ningún comentario, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el jueves.